quiero que sepas algo que muy pocas mujeres se atreven a admitir en voz alta, algo que guardan en el cofre más íntimo de su ser, algo que se susurran a sí mismas en la ducha, en la soledad de una noche sin dormir o en esos momentos extraños donde el cuerpo recuerda lo que la mente quiere olvidar. Y es esto: la mayoría de las mujeres nunca han aprendido a habitarse completamente durante el encuentro íntimo. Nunca les enseñaron que su voz, su sonido, su respiración y la manera en que expresan lo que sienten en esos momentos no es solo una reacción involuntaria, sino una de las herramientas más poderosas, más profundas y más transformadoras que existen dentro de una conexión sexual consciente y plena. Y hoy vamos a hablar de eso de frente, sin rodeos, con la profundidad que merece un tema que durante siglos ha sido silenciado, literalmente silenciado. Porque a las mujeres se les enseñó a callar incluso en los momentos donde el cuerpo grita, donde el alma se abre, donde la vulnerabilidad florece. Y ese silencio impuesto, ese contener, ese inhibirse tiene consecuencias enormes, no solo en el placer, sino en la salud emocional, en la conexión de pareja y en la propia identidad femenina. En Nina. Así que quédate, porque lo que voy a compartirte hoy va a cambiar la manera en que te relacionas con tu propio cuerpo, con tu voz, con tu placer y con el hombre que está a tu lado. Y antes de que sigas escuchando, quiero pedirte que hagas una cosa muy sencilla, pero que requiere honestidad radical. Pregúntate a ti misma si durante los encuentros íntimos con tu pareja tú te permites hacer sonido, si te permites ir, respirar profundo, emitir esa voz que nace desde adentro, o si por el contrario te contenés, te inhibís, te quedás casi en silencio porque sentís vergüenza, porque crees que suena exagerado, porque alguien alguna vez te hizo sentir rara por expresarte así, porque creciste creyendo que una mujer seria o decente no hace esos ruidos. Y si la respuesta es que te contenés, si la respuesta es que en esos momentos tu voz se achica, aunque tu cuerpo esté experimentando algo poderoso, entonces este video es exactamente lo que necesitas hoy. Hoy vino a mi consulta una mujer que se llama Valentina, 42 años, 12 de relación, 2 hijos, una vida que desde afuera parecía completamente construida, y me dijo algo que me detuvo en seco. Me dijo: Nilda, yo nunca hago ruido cuando estás. Hoy con mi marido, ni siquiera cuando algo se siente muy bien. Y creo que eso es normal en mí. Creo que así soy yo, callada. Y yo la miré con toda la calma y la firmeza que me da el trabajo que hago. Y le pregunté: ¿y cuándo fue la última vez que de verdad sentiste que estabas completamente presente en ese momento? No pensando en si la puerta estaba cerrada con llave, no preocupada por si sonaba rara, no evaluando si tu cuerpo estaba bien iluminado, sino completamente ahí en tu cuerpo, en el presente, sintiendo. Y Valentina se quedó en silencio, un silencio largo y cargado, y luego me dijo: no me recuerdo. Y ahí estaba todo, ahí estaba el diagnóstico más honesto que una mujer puede hacerse a sí misma. Porque cuando no podemos estar presentes en el encuentro íntimo, cuando nuestra voz se silencia para protegerse de la vergüenza o del juicio, el cuerpo tampoco puede abrirse del todo y el placer queda truncado y la conexión con la pareja se vuelve mecánica, superficial, rutinaria. Aunque haya amor, aunque haya intención. Y esto es algo que la neurociencia de la sexualidad lleva décadas confirmando, porque la expresión sonora durante el encuentro sexual no es solo una reacción ética o un adorno emocional, es un mecanismo profundamente biológico, neurológico y relacional que activa circuitos específicos en el cerebro, tanto en quien lo emite como en quien lo recibe. Y entender esto no desde la vergüenza, sino desde la curiosidad y el empoderamiento, es lo que hoy vamos a hacer juntas. Vamos a empezar por lo más fundamental, que es entender qué sucede en el cerebro cuando una mujer se permite expresar su placer con sonido. Porque esto no es un tema que inventé yo ni que salió de una revista de chimentos.
Esto tiene base científica, sólida, y voy a explicártela de manera que puedas sentirlo en tu propia experiencia, y te pido que mientras escuchas vayas conectando con lo que tu cuerpo ya sabe, aunque tu mente todavía no le haya dado permiso para actuar. Cuando una mujer emite un sonido durante el encuentro íntimo, ya sea una respiración profunda y audible, un gemido suave, una vocalización más intensa, cualquier expresión sonora que nazca genuinamente desde adentro, se activa de manera casi inmediata una red neurológica que involucra el sistema límbico, que es el centro emocional del cerebro, la amígdala que regula la respuesta al placer y al miedo, el hipotálamo, l'amo que coordina las respuestas hormonales y la corteza prefrontal que es responsable de la conciencia y la presencia. Y cuando todos estos sistemas se activan de manera integrada, el cuerpo libera una cascada hormonal que incluye oxitocina, que es la hormona del vínculo y la confianza, dopamina, que es la hormona del placer y la motivación, y endorfinas, que son los analgésicos naturales del cuerpo, que también generan estados de bienestar profundo. Y esto significa algo muy concreto y muy poderoso. El sonido que emitís durante el encuentro no solo expresa lo que estás sintiendo, sino que amplifica lo que estás sintiendo, lo profundiza, lo expande, lo vuelve más real, más presente, más intenso, y al mismo tiempo comunica a tu sistema nervioso que es seguro estar aquí, que es seguro abrirse, que es seguro recibir. Y esa señal de seguridad es exactamente lo que necesita el cuerpo femenino para alcanzar estados de placer pleno. Ahora pensá en lo contrario. Pensá en lo que sucede cuando te contenés, cuando apretas los labios, cuando reprimís esa exhalación que quería salir, cuando te tragas ese sonido porque te da vergüenza o porque tenés miedo de que suene raro. Y esto lo he visto en cientos de mujeres en mi trabajo como coach de sexualidad consciente. Cuando contenés el sonido, el cuerpo interpreta esa contención como una señal de peligro, como una señal de que algo no está bien. El sistema nervioso autónomo, que no distingue entre un peligro real y un peligro percibido, activa el modo de defensa. Los músculos se tensan, el flujo sanguíneo hacia los genitales disminuye, la respiración se hace más superficial, la presencia mental se fragmenta y empezás a observarte desde afuera en lugar de habitarte desde adentro. Y en ese estado de contención el placer no puede desplegarse completamente. Es como intentar escuchar música hermosa con tapones en los oídos. La música está ahí, pero vos podés recibirla. Y eso es exactamente lo que hace el silencio autoimpuesto en los momentos íntimos. Crea una barrera entre vos y tu propia experiencia, entre vos y tu propio cuerpo, entre vos y el vínculo con tu pareja. Y acá quiero detenerme porque necesito que entiendas algo que es absolutamente central en todo lo que vamos a hablar hoy, y es que los gemidos y la expresión sonora durante el encuentro íntimo no son un performance, no son una actuación para el otro, no son una herramienta NDA de manipulación ni una técnica de seducción vacía de contenido emocional. Cuando hablo de la voz y el sonido en la intimidad, hablo de algo radicalmente diferente. Hablo de autenticidad, hablo de presencia, hablo de permiso. Hablo de la capacidad de una mujer de habitarse a sí misma tan completamente que su voz se convierte en el puente entre su mundo interior y la conexión con otro ser humano. Y esa diferencia es crucial, absolutamente, porque hay una gran diferencia entre el gemido que se esfuerza para complacer al otro y el gemido que emerge naturalmente porque el cuerpo y el alma están completamente presentes y abiertos, y no de afuera hacia adentro, del genuino, del auténtico, del que nace de adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro. Déjame contarte sobre otra clienta. Se llama Mariana, 38 años, separada hace 3 años. Comenzó una nueva relación hace unos meses con un hombre que la trató desde el principio con una ternura y una presencia que ella no estaba acostumbrada a recibir.
Y en una de nuestras sesiones me dijo algo que nunca voy a olvidar. Me dijo: Nilda, la primera vez que estuvimos juntos y me permití hacer sonido, me permití respirar en voz alta, me permití gemir aunque fuera suavemente. Él se detuvo, me miró a los ojos y me dijo: qué hermoso escucharte. Y yo me largué a llorar y le pregunté: ¿por qué lloraste? Y me dijo: porque no sabía que podía ser vista así, porque no sabía que mi voz en ese momento era algo que podía ser recibido con amor y no con burla. Y ahí está exactamente el nudo psicológico más profundo de todo esto. Muchas mujeres han aprendido que su expresión en los momentos íntimos es algo que debe ser controlado, moderado, reducido, ya sea porque alguien se rió, porque alguien las hizo sentir ridículas, porque la vergüenza cultural fue tan fuerte que quedó grabada en el cuerpo como una instrucción silenciosa que dice: no hagas ruido, no llames la atención, no te expongas, no seas demasiado. Y esa instrucción cultural, y a veces traumática, tiene un nombre en psicología, se llama disociación somática, que es básicamente el proceso por el cual aprendemos a desconectarnos de las sensaciones corporales para protegernos del juicio externo o del dolor emocional. Y el problema es que esa desconexión no discrimina, no solo apaga el dolor o la vergüenza, apaga también el placer, apaga la presencia, apaga la conexión genuina. Entonces, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo empezamos a desaprender ese silencio impuesto y a reconectar con la voz auténtica del cuerpo? Y acá voy a darte un marco de trabajo que uso con mis clientas y que tiene resultados profundos porque actúa en varios niveles simultáneamente: el cognitivo, el emocional, el somático y el relacional. Y vamos a empezar por algo que parece simple, pero que es profundamente transformador, que es entender la anatomía del sonido en el cuerpo durante el encuentro íntimo. Carraspeo, porque cuando entendés qué está pasando fisiológicamente, tu mente puede dejar de pelear contra el proceso y empezar a acompañarlo. Cuando estás en un estado de excitación sexual genuina, el sistema nervioso parasimpático, que es el que gobierna el descanso, la recuperación y el placer, toma el control del cuerpo. La respiración naturalmente se vuelve más profunda. Los músculos del abdomen y del diafragma se activan, la garganta se relaja y en ese estado de relajación y apertura el sonido surge de manera completamente natural, como es el vapor que sale de una olla a presión cuando la tapa se afloja. El sonido es el cuerpo liberando energía. Está recibiendo algo, que algo está moviéndose adentro, que hay vida y presencia en este momento. Y cuando en lugar de soltar esa presión, la retenés. Cuando tapás la olla apretando los labios y tensando los músculos del cuello y del abdomen, lo que haces es interrumpir el ciclo natural de la respuesta sexual y enviarle al sistema nervioso la señal equivocada, la señal de que hay algo que temer, algo que esconder, algo que no está bien. Y eso tiene consecuencias directas en la calidad del placer, en la capacidad orgásmica y en el estado emocional que te queda después del encuentro. Y ahora quiero que te quedes con lo que voy a decirte, porque esto es de lo más importante del video. Existe una relación directa y científicamente documentada entre la expresión vocal durante el encuentro sexual y la intensidad y la calidad del orgasmo. Un estudio publicado en el Archives of Sexual Behavior encontró que las mujeres que se permiten vocalizar durante el sexo reportan consistentemente orgasmos más intensos, mayor sensación de conexión con la pareja y mayor satisfacción emocional después del encuentro. Y esto no es por magia, sino por pura fisiología, porque cuando vocalizás, cuando dejas salir ese sonido, los músculos del suelo pélvico, que están directamente involucrados en la respuesta orgásmica, se relajan y se activan de manera más eficiente. La respiración se profundiza y lleva más oxígeno al cerebro y a los tejidos genitales. Y el sistema nervioso recibe la confirmación de que es seguro abrirse más, de que es seguro ir más profundo, de que es seguro soltar el control. Y esa última parte, soltar el control, es exactamente de lo que habla el título de este video.
Y quiero que entiendas qué significa eso con toda la profundidad y la matizarle el control a él con el gemido que haces. No estamos hablando de manipulación, no estamos hablando de un truco para dominar psicológicamente a un hombre. Estamos hablando de algo mucho más profundo y mucho más hermoso. Estamos hablando de lo que sucede en el sistema nervioso de un hombre cuando escucha a la mujer que ama o desea expresarse auténticamente en la intimidad. Porque la voz femenina en el encuentro sexual activa en el cerebro masculino. Una respuesta que los neurocientíficos han estudiado extensamente y que involucra la liberación masiva de dopamina y oxitocina en el sistema límbico del hombre, específicamente en el núcleo accumbens, que es el centro de el placer y la recompensa. Y lo que esto significa en términos simples es que cuando un hombre escucha a su pareja expresarse auténticamente, escucha ese sonido genuino que nace desde adentro, su cerebro experimenta una de las respuestas de placer más intensas que existen, porque ese sonido es la confirmación más poderosa de que él está siendo recibido, de que su presencia importa, de que lo que está dando está siendo recibido con el cuerpo y el alma abiertos. Y esa es confirmación activa en él, algo que no puede controlar de manera volitiva porque es un proceso neurológico profundo, activa la respuesta de entrega, de conexión, de deseo de dar más, de profundizar, de estar completamente presente, y eso es lo que significa quitarle el control, no arrebatarle nada, sino despertar en él algo que él mismo no puede detener cuando es genuino y auténtico. El deseo de entregarse completamente porque su mujer se está entregando completamente. Y aquí quiero hablar de algo que muchas mujeres me preguntan con mucha vergüenza. Me preguntan, Nila, pero ¿cómo sé si mi gemido es auténtico o si lo estoy fingiendo? Y esta es una pregunta hermosa y valiente porque revela un nivel de honestidad consigo mismas que no todas tienen. Y la respuesta es tan simple como poderosa. El gemido auténtico nace de adentro hacia afuera. Emerge solo sin que vos lo construyas o lo diseñes. Es ella la voz del cuerpo que se expresa porque está siendo habitado, porque hay presencia, porque hay sensación real que quiere ser liberada. El gemido fingido, en cambio, se construye de afuera hacia adentro. Es una producción mental que viene de la pregunta ¿qué quiere escuchar él en lugar de qué estoy sintiendo yo? Y la diferencia no es solo ética, sino también fisiológica, porque el gemido fingido activa la corteza prefrontal, el área del pensamiento y el juicio, mientras que el gemido auténtico activa el sistema límbico, el área de la emoción y la sensación. Y esas dos experiencias son radicalmente diferentes, tanto para vos como para él, porque los hombres que tienen cierta madurez emocional y sensorial pueden sentir la diferencia no siempre de manera consciente, pero sí de manera intuitiva y visceral. Y el gemido genuino crea una respuesta en él que el fingido nunca puede crear, porque el cuerpo y el alma hablan un idioma que la mente no puede falsificar completo. Etamente. Entonces, la pregunta que necesitamos responder juntas es cómo cultivar la capacidad de estar tan presente en el cuerpo que el sonido emerja solo, sin esfuerzo, sin construcción, sin performance. Y para eso voy a darte un proceso de 5 pasos que trabajo con mis clientas y que cuando se aplica con parcialidad y con amor propio produce transformaciones que muchas mujeres describen como volver a nacer sexualmente. Como despertar una parte de sí mismas que llevaba años dormida, cómo reconectarse con algo tan fundamental y tan sagrado que no tienen palabras para describirlo. El primer paso se llama la práctica de la respiración íntima y voy a pedirte que lo hagas ahora mismo mientras me estás escuchando. No importa dónde estés, podés hacerlo sentada, parada, caminando. Quiero que lleves una mano a tu vientre justo debajo del ombligo y que hagas una respiración profunda, dejando que el vientre se expanda hacia adelante. Una respiración abdominal completa. Y cuando soltas el aire,
quiero que lo soltés con un sonido que puede ser tan sutil como un simple a suave, sin forzar nada, solo dejando que el aliento salga con vos y nota lo que pasa en tu cuerpo cuando haces eso. Una sensación de liberación, de descarga, de aflojamiento que sucede de manera completamente automática porque estás activando el nervio vago, el nervio más largo del sistema nervioso parasimpático que conecta el cerebro con el corazón, los pulmones, el abdomen y los órganos genitales. Y cuando el nervio vago se activa a través de la exhalación sonora, el cuerpo entra en un estado de seguridad y apertura. Esto es exactamente el estado en el que el placer sexual puede desplegarse completamente. Y esta práctica no es solo para el momento del encuentro íntimo, es una práctica diaria de reconexión con tu cuerpo, de entrenamiento del sistema nervioso para que aprenda que hacer sonido, que expresarse en voz alta, que soltar la presión acumulada. Es seguro, es natural, es parte de estar viva y presente en tu experiencia. La razón por la que empiezo con la respiración y no con la sexualidad directamente es muy intencional y tiene que ver con algo que en coaching somático llamamos la teoría de la ventana de tolerancia, que fue desarrollada por el psiquiatra Danny Hale y que básicamente plantea que cada persona tiene una zona de experiencia emocional y sensorial dentro de la cual puede estar presente, esente y funcional, y que cuando las sensaciones superan esa ventana hacia arriba o hacia abajo, el sistema nervioso entra en modo de defensa y la presencia se pierde. Para muchas mujeres el encuentro sexual está fuera de esa ventana de tolerancia, precisamente porque hay mucha carga histórica, vergüenza, inhibición, expectativas, miedo al juicio, y la práctica de la respiración cotidiana expande esa ventana de manera gradual y segura, de manera que cuando llegue el momento íntimo, el cuerpo ya tiene la memoria de que es seguro abrirse, ya tiene el entrenamiento de que el sonido es liberación y no peligro. El segundo paso se llama la meditación del cuerpo sentido. Y esto lo trabajo con mis clientas como una práctica de 15 a 20 minutos que se hace preferentemente por la noche antes de dormir o por la mañana antes de empezar el día, y consiste en acostarse cómoda, cerrar los ojos y llevar la atención lentamente por cada parte del cuerpo, desde los pies hasta la coronilla, pero con una intención específica que es la de notar la sensación sin juzgarla, sin cambiarla, sin evaluarla, solo observarla con curiosidad y con calor. Y cuando llegas a las zonas que tienen más carga emocional, que para muchas mujeres son el vientre, la pelvis, el pecho y la garganta, quiero que en lugar de evitar esas zonas, las habitas con más presencia, que les dé más atención, más calor, más aceptación, y que si surge un sonido, si el cuerpo quiere exhalar o suspirar o emitir cualquier expresión, lo dejes salir sin juzgarlo. Y esta práctica no solo trabaja la conexión con el cuerpo, sino que también trabaja la relación con la propia voz como expresión de la vida interior. Y con el tiempo muchas mujeres reportan que esta práctica transforma profundamente la manera en que se viven durante el encuentro íntimo, porque ya no están observándose desde afuera, sino habitándose desde adentro. Antes de seguir con el tercer paso, quiero hacer una pausa porque necesito hablar de algo que es el elefante en el cuarto de muchas de las mujeres que me están escuchando ahora mismo. Y es la vergüenza corporal, la vergüenza sexual, esa sensación de que hay algo en la manera en que te expresas en la intimidad, que es demasiado, que es exagerado, que es inapropiado, que es indigno. Y quiero que sepas algo que es fundamental. La vergüenza sexual es aprendida, no es innata. No naciste con ella, ninguén. Una mujer nace sintiéndose avergonzada de su cuerpo o de su expresión. La vergüenza se aprende a través de mensajes culturales, familiares, religiosos y relacionales que se acumulan a lo largo de la vida y que se graban en el cuerpo como instrucciones silenciosas de cómo comportarse para ser aceptada y amada.
Y si vos tuviste experiencias donde alguien se rió de vos en un momento íntimo, o donde alguien te hizo sentir rara o exagerada, o donde la cultura en la que creciste te enseñó que una buena mujer no se expresa así, eso quedó guardado en el sistema nervioso como una cicatriz que ahora se activa automáticamente cada vez que estás en situación de intimidad. Y sanar esa cicatriz no es cuestión de fuerza de voluntad, no es cuestión de decidir a partir de hoy, ya no voy a tener vergüenza. Es un proceso de trabajo somático, emocional y cognitivo que requiere tiempo, paciencia y compasión hacia una misma. Y eso es exactamente lo que estamos construyendo juntas en este video y en el trabajo que hago día a día con mujeres de toda Latinoamérica. Una mujer que se llama Patricia, 47 años, me escribió hace poco un mensaje que me llegó muy hondo. Me dijo: Nilda, yo creo que nunca tuve un orga. Es muy real en mi vida y llevo 25 años casada. Y cuando empecé a trabajar la respiración y a darme permiso de hacer sonido, descubrí que el orgasmo que yo creía que tenía no era un orgasmo, era una tensión que llegaba a un punto máximo y después se desinflaba sin nunca soltarse del todo. Y esto es algo que el trabajo de las investigadoras Masters y Johnson ya documentó en los años 60 y que las investigaciones más recientes siguen confirmando la retención muscular y vocal durante el encuentro sexual inhibe directamente la respuesta orgásmica, porque el orgasmo femenino requiere una combinación de apertura, rendición y descarga que es imposible si el cuerpo está en estado de contención. El orgasmo es literalmente una ola que necesita espacio para moverse. Y si cada vez que esa ola empieza a crecer, vos la aplatanás con la tensión muscular y el silencio forzado, la ola nunca puede romper completamente. Se retira hacia adentro sin haber desplegado toda su fuerza. El tercer paso en este proceso de reconexión se llama la práctica del permiso vocal. Y es exactamente lo que suena. Es darte permiso explícito y consciente para usar tu voz en los momentos íntimos, empezando desde el lugar más suave y más seguro para vos. Y quiero que esto quede muy claro porque sé que algunas de las que me escuchan tienen mucha ansiedad con este tema. No te estoy pidiendo que de un día para el otro te conviertas en otra persona. No te estoy pidiendo que hagas algo que se sienta falso o forzado. Te estoy invitando a que des un paso pequeño pero real hacia la autenticidad. Y ese paso puede ser tan simple como dejar que una exhalación sea audible, solo un poco más audible que lo que te permitiría normalmente, o dejar que un suspiro de placer salga sin reprimirlo, o dejar que la respiración sea más profunda y más sonora en un momento donde el cuerpo lo está pidiendo. Y cada vez que das ese pequeño paso, cada vez que te permitís pequeño sonido auténtico, estás reescribiendo la instrucción vieja que dice: calla, con una instrucción nueva que dice: estás segura, podés expresarte, podés ser vista, podés ser escuchada. Y esa reescritura sucede en el nivel neurológico, en el nivel de la sinapsis y la memoria implícita, que es la memoria del cuerpo. Y con el tiempo, con repetición y con gentileza hacia una misma, esa nueva instrucción se vuelve la predeterminada. El cuarto paso es lo que yo llamé, o la conciencia del resonador. Y esto tiene que ver con entender que el sonido en el cuerpo no solo sale por la boca, sino que resuena en todo el cuerpo y que la calidad de ese sonido, el lugar desde donde emerge, tiene una relación directa con la calidad de la experiencia íntima. Cuando el sonido nace desde la garganta de manera tensa y controlada, es muy diferente a cuando el sonido nace desde el abdomen profundo y el pecho. Y estas dos experiencias no solo suenan diferente, se sienten diferente, producen efectos corporales diferentes y tienen impactos relacionales diferentes. El sonido que nace desde la garganta alta y tensa es el sonido del control. Es el sonido de alguien que está monitoreando su expresión. El sonido que nace desde el abdomen y el pecho es el sonido de la presencia. Es el sonido de alguien que está habitando su cuerpo completamente. Y para desarrollar esta conciencia del resonador,
Voy a darte un ejercicio que podés hacer ahora mismo y que quiero que practiques todos los días durante las próximas semanas. Pones una mano en el pecho y otra en el vientre. Tomás una respiración profunda y cuando exhalas haces un sonido vocálico. Puede ser un moa suave, un tranquilizador, huilo o simplemente el sonido de tu propia exhalación amplificada. Y prestas atención a dónde sentís la vibración de ese sonido en tu cuerpo, si la sentís solo en la garganta o si la sentís también en el pecho, en el abdomen, en la pelvis y sin forzar nada. Solo a través de la respiración y la relajación vas invitando a esa vibración a descender, a profundizarse, a llegar más abajo en tu cuerpo. Y cuando esa vibración llega al vientre y a la pelvis, notas una sensación completamente diferente, una sensación de calor, de peso, de presencia, que es la sensación de estar completamente habitada, completamente viva en tu propio cuerpo. Y esa sensación es la base de todo lo que viene después en la intimidad y en la vida. El quinto paso se llama la integración relacional y es el paso donde todo lo que trabajaste en los pasos anteriores empieza a desplegarse en la relación con tu pareja. Y este paso requiere algo que muchas mujeres encuentran más difícil que los ejercicios corporales. Requiere comunicación, requiere la capacidad de hablar con tu pareja sobre lo que estás trabajando, sobre lo que estás descubriendo, sobre lo que necesitas para poderte expresar más libremente. Y sé que esto he de sonar intimidante. Sé que muchas mujeres preferirían que esto sucediera mágicamente sin tener que hablar de ello. Pero la realidad es que la sexualidad consciente y plena no puede construirse en silencio. Requiere presencia verbal, además de presencia corporal. Requiere la capacidad de decirle al otro: estoy trabajando en algo importante para mí y necesito que me acompañes con paciencia y con ternura. Y cuando una mujer puede decir eso, cuando puede ser vulnerable de esa manera con su pareja, algo cambia la dinámica de la relación, que va mucho más allá de lo sexual. Cambia la intimidad emocional. Cambia la confianza, cambia la profundidad del vínculo. Ahora quiero hablar de algo que sé que muchas de las que me escuchan están pensando, pero que no se atreven a preguntar. Y es, ¿qué pasa con los hombres en todo esto? ¿Cómo reciben ellos la expresión vocal de la mujer? ¿Cómo impacta en su experiencia, en su deseo, en su conexión? Y para responder esto, voy a contarte algo fascinante que la neurociencia ha descubierto sobre el cerebro masculino en el contexto de la intimidad. Un estudio de la Universidad de Ginebra encontró que la voz femenina durante el encuentro sexual activo en el cerebro masculino regiones que normalmente se asocian con la empatía y la conexión emocional profunda, no solo con la excitación física, lo que significa que el gemido genuino de una mujer no es percibido por el hombre solo como un estímulo sensorial, sino como una experiencia emocional completa, como la recepción de algo íntimo y sagrado, de ser testigo de la experiencia interior de la persona amada. Y esa experiencia activa en él un estado neurológico que podríamos describir como la fusión del deseo y el amor, donde la atracción física y la conexión emocional se vuelven una sola cosa. Y ese estado es el que los hombres maduros y emocionalmente desarrollados buscan en la intimidad, aunque no siempre tengan las palabras para describirlo. Y esto me lleva a hablar de un patrón que veo constantemente en mi trabajo con parejas, y es el de la mujer que se inhibe para no parecer demasiado, para no perder la compostura, para mantener una imagen de control y de dignidad, incluso en el momento más íntimo. Y el hombre que se siente desconectado sin saber bien por qué, que siente que algo falta, aunque no pueda nombrarlo, que con el tiempo empieza a perder interacción. Acentuadas o a buscar en otro lugar esa sensación de recibir a alguien que se entrega completamente. Y no estoy diciendo esto para culpar a la mujer, estoy diciendo esto para que vean la dinámica completa
para que vean cómo la inhibición que protege a la mujer del juicio termina paradójicamente creando exactamente el resultado que ella más teme: la desconexión, el alejamiento, la pérdida del deseo mutuo. Porque cuando dos personas se encuentran en la intimidad y una de las dos está parcialmente ausente, parcialmente escondida, parcialmente contenida, el encuentro nunca puede ser pleno. Siempre hay una distancia, siempre hay algo que no termina de fluir y esa distancia se acumula con el tiempo y se convierte en la brecha emocional y sexual que muchas parejas experimentan después de años juntos. Hoy atendí a una pareja en sesión. Ella tiene 44 años, él 49, llevan 16 años juntos. Y él me dijo algo con una honestidad que me emocionó. Me dijo: yo no necesito que ella sea perfecta ni que todo sea espectacular. Lo único que necesito es saber que ella está ahí conmigo, que lo que hacemos juntos le llega, que la muevo aunque sea un poquito y cuando no escucho nada, cuando ella está quieta y en sí. Lencio, no sé si estoy solo o si estamos juntos. Y ella, al escuchar eso, se quedó con los ojos llenos de lágrimas y me dijo: pero es que tengo tanto miedo de parecer ridícula. Y ahí estaba todo, la ecuación completa. Él necesitaba saber que ella estaba presente. Ella tenía miedo de que su presencia pareciera ridícula y los dos estaban sufriendo en silencio, sin entender que la solución era exactamente lo que ambos más temían. La vulnerabilidad auténtica, la expresión genuina, el sonido real del cuerpo que dice: estoy aquí, esto me llega, está llegando a mí. Y quiero que te quedes con esa imagen porque creo que captura de manera muy poderosa el núcleo de todo lo que estamos hablando hoy. La intimidad sexual plena no se construye con técnicas, ni con habilidades, ni con performance. Se construye con presencia, con autenticidad, con la capacidad de estar completamente ahí en el cuerpo, en el momento con el otro, sin escaparse hacia la mente que evalúa y juzga y monitorea, sino quedándose en el cuerpo que siente y que expresa y que se conecta. Y el sonido, el gemido genuino, es quizás la expresión más directa y más poderosa de esa presencia. Es la voz del cuerpo diciendo: estoy aquí, oui, esto es real. Esto me importa, te recibo. Ahora quiero hablar de los diferentes tipos de sonido que el cuerpo femenino puede expresar en la intimidad, porque esto es algo que muchas mujeres no saben y que cuando lo aprenden les cambia completamente la perspectiva, porque tendemos a pensar que el gemido es una sola cosa, una sola nota, una sola frecuencia. Y la realidad es que la voz del cuerpo en la intimidad tiene una riqueza y una variedad que refleja la complejidad de la experiencia sexual femenina. Y entender esto te da libertad, te da vocabulario, te da permiso para una gama mucho más amplia de expresión. Está el sonido de la recepción, que es el sonido suave que emerge cuando algo se siente bien, cuando hay una caricia que llega, cuando hay una presión que es exactamente la correcta. Puede ser tan sutil como un suave milímetro o una inhalación breve y audible. Es el sonido que dice sí ahí. Eso. Y este sonido es increíblemente informativo para la pareja porque le da en tiempo real funcionando y que no. Lo que ningún hombre puede leer en el silencio, pero que cualquier hombre puede entender sin explicaciones cuando está presente en ese sonido auténtico. Está el sonido de la profunda. Dirad es el sonido que emerge cuando la experiencia va más allá de la superficie, cuando el cuerpo está siendo tocado en capas más internas, cuando hay algo que mueve emocionalmente, además de físicamente. Y este sonido tiende a ser más grave, más profundo, más desde el pecho o el vientre, y a veces viene acompañado de un temblor en la voz que no es debilidad, sino exactamente lo contrario. La señal de que el sistema nervioso está en un estado de apertura y entrega tan profundo que incluso la voz muestra la emoción y ese temblor, ese quiebre en la voz,
Esa es una ligera vibración que delata cuánto te está llegando algo. Es uno de los sonidos más poderosos y más profundamente impactantes que un ser humano puede escuchar de otro. Está el sonido del placer intenso, que es el que la mayoría de la gente asocia con el gemido y que puede variar enormemente en intensidad, frecuencia y timbre según la persona y el momento. Y lo que quiero que entiendas sobre este sonido es que cuando es genuino tiene una cualidad específica que lo diferencia del actuado. Tiene urgencia, tiene espontaneidad, no sigue un patrón predecible, sube y baja con la experiencia en lugar de mantenerse en un nivel concreto, tanto que parece diseñado. Y esta autenticidad es la que crea la respuesta profunda en la pareja, porque el sistema nervioso humano tiene una capacidad asombrosa para detectar la autenticidad en la expresión del otro. Es una capacidad evolutiva que tiene miles de años y que opera de manera completamente automática e inconsciente. Y finalmente está el sonido de la entrega, que es quizás el más poderoso de todos y que es el sonido que emerge en el momento del orgasmo o en los momentos de mayor profundidad emocional durante el encuentro. Y este sonido es tan individual y tan único para cada mujer como su propia huella dactilar. Puede ser un grito, puede ser un susurro, puede ser un llanto. Puede ser un silencio profundo que lleva en sí mismo toda la carga de lo que acaba de suceder. Pero lo que lo define no es su intensidad, sino su autenticidad, su emergencia desde el lugar más profundo del ser. Desde esa zona donde el cuerpo y el alma se tocan. Y cuando una mujer puede llegar a ese lugar de entrega en presencia de otro ser humano, ¿cuándo puede ser ese nivel de vulnerable y ese nivel de auténtica? Lo que sucede entre los dos es algo que trasciende completamente el sexo en su dime. Enexión puramente física y se convierte en una experiencia de conexión que ambos llevan consigo mucho después de que el encuentro termina. Me acuerdo de una clienta, Elena, 51 años, viuda, que comenzó una nueva relación después de 6 años sola. Y en una de nuestras sesiones me dijo: Nila, la primera vez que me permití llorar durante el sexo, me asusté a mí misma. Pensé que algo estaba mal. Pensé que era una señal de tristeza o de trauma. Y el hombre que estaba conmigo me sostuvo, no se asustó, no se apartó, me sostuvo y me dijo: llorar también es parte de esto. Y ella me dijo: en ese momento entendí que llevar 6 años reprimiendo mis emociones había afectado hasta mi capacidad de recibir placer. Porque el placer profundo a veces llora, el placer profundo a veces tiembla, el placer profundo a veces no sabe exactamente cómo expresarse porque es demasiado grande para caber en un formato conocido y controlado. Y Elena aprendió en ese momento algo que le tomó meses procesar completamente, que la vulnerabilidad en la intimidad no es debilidad, sino la forma más alta del coraje, que entregarse al otro no es perder el poder, para Troll, el poder del amor propio que ya no necesita esconderse para sentirse seguro. Y acá quiero hablar de un tema que está directamente relacionado con todo esto y que es la relación entre la expresión vocal en la intimidad y el apego. Porque la teoría del apego desarrollada por John Bowlby y expandida por Sue Johnson, entre muchos otros, nos enseña que los seres humanos tenemos una necesidad biológica fundamental de conexión segura con otro ser y humano y que las señales que usamos para crear y mantener esa conexión segura son primariamente no verbales. El tono de voz, la expresión facial, el contacto físico, la respiración compartida y el sonido durante el encuentro íntimo. Y lo que esto significa en términos prácticos es que cuando te inhibís vocalmente en la intimidad, no solo estás apagando una parte de tu propio placer, estás también reduciendo las señales de conexión que tu sistema nervioso y el de tu pareja necesitan para sentirse verdaderamente unidos, verdaderamente seguros el uno con el otro. Y esa falta de señales de conexión activa en ambos de manera inconsciente e involuntaria el sistema de alarma del apego, ese sistema que dice
Estamos bien, sigo siendo importante para vos, seguimos conectados. Y cuando ese sistema de alarma se activa en el contexto de la intimidad sexual, el resultado es ansiedad, distancia, malentendidos y una sensación difusa de que algo falta, aunque no se pueda nombrar exactamente qué. Y esto explica algo que muchos hombres describen y que pocas veces se dice en voz alta, que después de un encuentro íntimo en silencio, aunque físicamente haya habido satisfacción, emocionalmente se sienten solos, se sienten como si hubieran estado en el cuarto con alguien que no estaba realmente ahí. Y esa soledad en la intimidad es una de las experiencias más corrosivas. Para una relación de pareja, porque destruye exactamente lo que el sexo debería construir, que es la sensación de ser conocido, de ser recibido, de no estar en este mundo. Entonces, lo que estamos construyendo aquí con todo este trabajo de la voz y del sonido y de la presencia no es solo una mejor experiencia sexual, aunque eso también, sino una forma más profunda y más completa de intimidad emocional y de conexión de apego seguro. Estamos construyendo la capacidad de estar verdaderamente presentes el uno para el otro en los momentos más vulnerables y más poderosos de la vida. Ida compartida. Y eso tiene un impacto que se irradia hacia toda la relación, hacia la comunicación diaria, hacia la manera en que se resuelven los conflictos, hacia la sensación general de seguridad y de pertenencia que cada uno siente dentro del vínculo. Quiero ahora hablar de algo que es absolutamente necesario nombrar y que tiene que ver con los casos donde el silencio en la intimidad no es solo inhibición cultural o vergüenza aprendida, sino que es la huella de un trauma. Y sé que algunas de las mujeres que me están escuchando llevan en el cuerpo experiencias dolorosas que cambiaron su relación con la sexualidad de maneras profundas y complejas. Y quiero decirles con toda la ternura y la firmeza de la que soy capaz, si ese es tu caso, si en tu historia hay experiencias que te dejaron con miedo, con dolor, con una relación difícil con tu propio cuerpo y con la intimidad, el trabajo que describí en este video es válido para vos también. Pero requiere ser hecho con apoyo profesional especializado, no sola, no a través de un video, aunque sea muy completo, sino con un terapeuta o un coach especializado en trauma y sexualidad que pueda acompañarte con la presencia y la seguridad que ese proceso específico requiere. Y si estás en ese camino o si sentís que necesitas iniciar ese camino, quiero que sepas que hay salida, que hay sanación, que muchas mujeres han recorrido ese camino antes que vos y han llegado a un lugar de paz, de placer y de apertura que parecía imposible desde el dolor inicial. Y eso es posible para vos también. Para las mujeres que el silencio en la intimidad viene más de la vergüenza cultural y la inhibición aprendida que de un trauma. Quiero darte ahora algo que es muy concreto y muy práctico y es un guión interno, un conjunto de frases que podés usar mentalmente en los momentos antes y durante el encuentro íntimo para reentrenar tu sistema nervioso y darle permiso a tu cuerpo de expresarse. Y estas frases son simples, pero su efecto cuando se usan con consistencia es profundo porque actúan directamente sobre la corteza prefrontal, que es la que tiene la tendencia a monitorear y a juzgar y a inhibir. La primera frase es: en este momento estoy segura para expresarme completamente. Y esta frase es tan importante porque muchas veces el silencio no es una elección consciente, sino una respuesta automática del sistema nervioso que en algún momento Ento aprendió que expresarse era peligroso. Y al decirte a ti misma, estoy segura, antes de que la respuesta automática se active, le das al sistema nervioso una señal nueva que con el tiempo reemplaza a la vieja. La segunda frase es: mi voz en este momento es parte de mi regalo. No es algo que necesito esconder. Y esta frase trabaja directamente sobre la vergüenza al reencuadrar la expresión vocal. No como algo ridículo o inapropiado, sino como algo que das como parte de la generosidad de la presencia plena. La tercera frase es:
Lo que siento merece ser expresado. Y esta frase trabaja sobre el patrón tan común de minimizar la propia experiencia. De sentir que lo que vos sentís no es lo suficientemente importante o lo suficientemente intenso como para merecer ser expresado. Y que si lo expresas vas a estar exagerando. La cuarta frase es: me permito soltarme. Y esta frase es quizás la más poderosa de todas, porque nombra exactamente el movimiento que necesita suceder, que es el de soltar el control, soltar la guardia, soltar el monitoreo y dejar que el cuerpo sea lo que es cuando está completamente presente y completamente abierto. Y la quinta frase que sugiero decir en voz alta, aunque sea en un susurro, en algún momento del encuentro, es simplemente sí. Y este sí no es solo una palabra, con la experiencia que está sucediendo con la persona que está ahí. Y ese sí tiene un poder transformador que es inmediatamente reconocible para la pareja porque cambia todo el campo energético del encuentro. Y acá quiero hacer un paréntesis importante para hablar de algo que me preguntan mucho, que es todo esto aplica si estás sola, si no tenés pareja, o si estás en un periodo de celibato, o si tu práctica de explorar.